Prácticas desleales de comercio. Actividad número 4, equipo número 1. Integrantes del equipo: Jacqueline Constantino Macías, Jennifer Constantino Macías, Jennifer Gómez Aguilar, Alison Rachel Laureano Sánchez, Carla Méndez Martínez, Melissa Morales Lucio y por último, Berenice Villela Mota. Primeramente empezaremos con saber qué es una práctica desleal. Bueno, ¿qué es una práctica desleal? De acuerdo al artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior, se considera práctica desleal de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvenciones en el país exportador, ya sea el origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de la producción nacional, de mercancías idénticas o similares. Son dos las prácticas desleales: el dumping y la subvención de precios, que después veremos. Hay un acuerdo sobre subvenciones y medidas de compensatorias. Todo esto te lo detallamos a continuación. Bueno, ahora iremos a qué es una discriminación de precios. Bueno, en inglés se llama o se define como dumping. Bueno, es una práctica comercial discriminatoria. Consiste en vender un mismo producto a precios diferentes en distintos mercados. Es una aceptación más corriente. El dumping consiste en vender en los mercados exteriores un producto a un precio inferior al de ese mismo producto en el mercado interior e incluso por debajo de su coste de producción, cuando no es posible darle salida a ese producto a un precio que le permita a su productor obtener ese margen comercial razonable, o cuando la pérdida que le produce en unos mercados la puede compensar el productor con las ganancias de otros. Por ser considerado como una práctica competitiva desleal, el dumping suele estar expresamente prohibido en los tratados comerciales internacionales. Bueno, las características del dumping. Esta actividad se suele llevar a cabo en cuanto a las acciones de exportación, por lo que el estado del país que va a exportar está explícitamente enlazado con la práctica del dumping. El proceso es el siguiente: una empresa desea introducir en el mercado de otro país. El gobierno del país de la empresa da su apoyo a la acción a través principalmente de subvenciones. Esta práctica está totalmente prohibida por la mayoría de los acuerdos internacionales. Ahora vamos a los objetivos del dumping. Existen muchos, pero aquí simplemente pusimos 3. El primero es intentar la conquista de mercados internacionales que puedan resultar atractivos. Por segundo, defender mercados amenazados. Y por último, monopolizar un mercado. A continuación les daremos tipos de dumping. Dentro de las distintas modalidades del dumping nos encontramos con el predatorio, que consiste en introducirse en el mercado de un determinado país con precios inferiores a los costes. De esta forma se consigue que las demás empresas salgan del mercado al no poder competir con esos precios. Una vez que la empresa no tiene competencia en el mercado, sube los precios del producto creando ya un monopolio. Ahora veremos un acuerdo antidumping. Este acuerdo no emite juicios sobre los países que incurran en estas prácticas. Se centra en regular la manera en que los gobiernos que se sientan afectados puedan reaccionar ante el dumping. En él se establecen medidas para la determinación de la existencia de dicha práctica desleal.
En el artículo 101 de la Constitución Política dice: es facultad primitiva de la Federación reglamentar en todo momento y aun prohibir por motivos de seguridad la circulación en el interior de la República toda clase de efectos cualquiera que sea su procedencia. También advierte que se podrán restringir y prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, de artículos y efectos para regular el comercio exterior, proteger la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o tomar cualquier otra medida en beneficio del país. Subsidios como estímulos en la economía productiva. Bueno, veremos qué es un subsidio. Un subsidio como estímulo de la economía es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. En economía, el subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios a los impuestos. También suele otorgarse desde el Estado a las empresas privadas, con el fin de evitar que posibles aumentos de tarifas lleguen a los consumidores finales de los productos o servicios que ellas proveen, y así proteger la economía regional, principalmente en épocas de inflación. Para los capitalistas, son mecanismos artificiales para modificar la asignación de recursos de la economía, a lo que toman como perjudiciales para el normal desarrollo de la misma, ya que consideran que la asignación de recursos debe ser efectuada por el mercado. A continuación, les diremos los tipos de subsidios. Existen diversos tipos de subsidio. Los subsidios a la oferta. Estos son otorgados a los productores de bienes y servicios. Y por segundo tenemos los subsidios a la demanda. Son subsidios que reducen lo que paga el usuario por debajo del costo del bien o servicio. Pueden ser subsidios directos, que son que el gobierno paga directamente una parte del servicio a algunos consumidores. En el mejor de los casos, este subsidio debe aparecer dentro de la factura como una rebaja al precio normal, señalando quién lo paga y cuál es la base del cálculo. También están los subsidios cruzados y los subsidios a la producción. Bueno, los subsidios cruzados, en este caso, la empresa calcula su tarifa general, que cubre los gastos totales, pero no cobra el mismo monto a todos los clientes. Algunos pagan más el costo real, para permitir que otros paguen menos. No hay necesidad de que el gobierno ponga nada del coste de este subsidio, ya que el ingreso total de la empresa se mantiene igual. El sector en su totalidad no está siendo subsidiado, sino algunos usuarios, quienes se supone son los menos necesitados. Están subsidiando el consumo de otros usuarios, los supuestamente más necesitados. Los subsidios a la producción son pagos corrientes, sin contrapartida, que el gobierno federal hace a las empresas en función de su participación en la producción, empleado como medio al gobierno para hacer más accesibles los precios del mercado de algunos bienes o servicios. ¿Qué son las subvenciones? Bueno, consiste en que un gobierno, como forma para apoyar a productores nacionales que exportan sus productos a mercancías de otros países a precios adulterados, que dañan a productores domésticos de bienes similares o idénticos.
Existen tres categorías: las subvenciones prohibidas, las subvenciones recurribles y las subvenciones no recurribles. Bueno, regresémonos. Las subvenciones prohibidas denota que ningún miembro permitirá estas subvenciones. En este tipo de subvenciones existen dos categorías. Las primeras son las subvenciones supeditadas a la exportación y la segunda categoría es las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. Luego están las subvenciones recurribles. Estas no están prohibidas, pero sí pueden ser impugnadas o ser objeto de medida compensatoria, ya que dañan a la producción nacional, anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para los otros o perjuicio grave. Y por último están las subvenciones no recurribles. Estas son aceptables y no se puede aplicar cuotas compensatorias siempre y cuando sea para actividades de la investigación industrial que realizan las empresas, solo cuando se cumplan ciertas condiciones. Para adaptar instalaciones de producción a las nuevas exigencias ambientales, también bajo ciertas condiciones. Y por último, para prestar asistencia al desarrollo de industrias en regiones desfavorecidas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Luego tenemos las medidas de salvaguardia. Estas medidas regulan temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o las que son competidoras directas a la mercancía o efectos de la producción nacional, de manera que se proteja o corrija un daño a la producción nacional. Estas medidas pueden consistir en aranceles específicos, permisos previos de importación, aranceles, cupos o licencias de importación. Un efecto de la apertura comercial es el que las importaciones de productos aumenten con tal medida que afecten de manera grave a una rama de la producción nacional. Este es un resultado del comercio internacional, pero no podemos tener una economía proteccionista y cerrarnos a los mercados internacionales, ya que esto no es sano para ningún país. Por eso el gobierno debe garantizar la protección a nuestros productos mediante tratados comerciales y medidas de salvaguardia, evitando irregularidades comerciales para que el comercio de nuestro país se lleve de manera sana y equitativa. Y por último, tenemos tres medidas de salvaguardia definitivas: las medidas arancelarias, nivel de contingencia y ajuste de su distribución y duración y examen de las medidas. Bueno, empezaremos con las medidas arancelarias. Aparte de la prescripción general de que las medidas de salvaguardia solo deben aplicarse en la medida necesaria para prevenir o reparar un daño grave y facilitar el reajuste, el acuerdo no da orientaciones sobre cómo debe establecerse el nivel de una medida de salvaguardia en forma de un incremento de arancel por encima del tipo consolidado. Luego están el nivel de los contingentes y ajuste de su distribución. Si la medida adopta la forma de una restricción cuantitativa, el nivel establecido no debe ser inferior al nivel de las importaciones reales en los últimos 3 años representativos, a menos que exista una justificación clara para fijar un nivel diferente. Se establecen también normas con respecto a la distribución de partes del contingente entre los países proveedores sobre la base de sus anteriores cuotas de mercado. Podrán haber desviaciones en estos niveles. Las importaciones procedentes de ciertos miembros han aumentado en un porcentaje desproporcionado en relación al incremento total de importaciones.
Y por último está la duración y examen de las medidas. La duración máxima de una medida de salvaguardia será de 4 años, a menos que se prorrogue de conformidad con las disposiciones del acuerdo. En particular, una medida podrá prorrogarse únicamente si, tras una nueva investigación, se estima necesario su mantenimiento para prevenir o reparar el daño grave y solamente si hay pruebas que demuestren que la rama de producción está en proceso de reajuste. El periodo de aparición inicial y todo prórroga del mismo no podrán generar exceder 8 años. Bueno, esto fue las prácticas legales. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima.